Cartel arquitectónico. Mientras el sol se posa en el Tunari, se conjuncionan olores, colores y sentires extraordinarios en una ciudad, Cochabamba. La capital del valle posee distintas edificaciones de gran valor patrimonial y cultural. Una parte de ellas pertenece al género de la arquitectura religiosa, cuyas características particulares forman parte de la identidad regional, y otras son parte de la historia que forjó su gente. Este edificio viene a ser uno de los referentes más importantes que tenemos en Cochabamba desde el punto de vista de la arquitectura vinculada a la religión, a la Iglesia Católica. Es el convento de Santa Teresa de las Carmelitas Descalzas, que fue fundada en 1760, pero se concluyó más o menos en 1790. Una de las primeras características o componentes más importantes es la trama urbana, es decir, la parte urbana en la conformación de la ciudad a partir precisamente de la plaza principal, que tiene una forma ortogonal o endamero, que llamamos los arquitectos, y que tiene un crecimiento tanto al este, al oeste, al sur y de manera particular hacia el norte, en la cual se desarrollan arquitecturas o edificios de carácter público y de carácter privado, como este que tenemos en la parte posterior. Cochabamba, al igual que otras ciudades de Bolivia, vivieron los tiempos de progreso y avances tecnológicos de inicios del siglo XX. En ese contexto y desde la independencia, el estilo adoptado por las nuevas repúblicas había sido el neoclásico, destinado a las clases cultas y promovido oficialmente, aunque el barroco mestizo se mantuviera entre los pueblos indígenas. Estamos hablando de una arquitectura de 1800 aproximadamente. Las características más importantes de las fachadas principales han estado siempre orientadas a un uso exquisito de la madera en cuanto al alto relieve, al uso de la piedra combinado con el adobe, y si ustedes se fijan en la parte superior, esos balcones que tenían características de mezcla en el uso de la madera y el uso del metal. Teresa Gisbert señalaba que en el siglo XIX se manejó una arquitectura cuyas estrictas y ordenadas reglas no se conocieron sino a través de la imitación y copia de edificios europeos, vistos la mayor parte de las veces en grabados y fotografías. Yo diría que el carácter republicano, el carácter de lo criollo, ha sido más bien el elemento principal. Es decir, las clases, digamos, medias han generado una especie de copias, una especie de transferencias de esos estilos que no tienen una altísima riqueza, como sucede en el caso de Potosí, como sucede en el caso de Sucre, también en el caso de La Paz. Es una arquitectura un poco más de menor densidad, de menor valía, sin dejar de obviamente de darle la importancia necesaria en el contexto que nosotros tenemos. La ciudad fue una especie de punto de paso, un punto de articulación con el occidente, pero de manera principal en Cochabamba vamos a encontrar las viejas haciendas con 1, 2, hasta 3 patios. Los modernismos europeos predominarían en las construcciones y era ofrecida por maestros fachadistas y yeseros, marcando también el apogeo del eclecticismo.
Frontis y detalles que aún a pesar del tiempo se mantienen en pleno centro urbano. En este caso, por ejemplo, el uso de la piedra y el uso de estos elementos que son más bien decorativos antes que estructurales, forman parte, expresan más bien una especie de clase social, de grupo social importante en el sector. En esta calle, que es la Colombia, por ejemplo, van a encontrar una de las pocas puertas de estas características, con este tipo, digamos, de rosones que son metálicos, pero que al mismo tiempo ustedes se van a fijar, sin perder de vista de que al interior existen los dos patios. En este caso hay una escalera que vincula ya los departamentos que se van a desarrollar. Hubieron arquitectos franceses, italianos, ingenieros franceses e italianos, también españoles, que vinieron a trabajar en las estructuras, yo diría en ese tiempo más importantes, como acá por ejemplo en la estructura metálica que tenemos del ingeniero Eiffel, que es más o menos similar a la que tienen ustedes en la terminal de buses en la ciudad de La Paz. Como pueden ver, en Cochabamba tenemos cerros también como en La Paz, ¿no es cierto? Entonces, de cierta forma, delimita un poco el paraguas, digamos, si se quiere, ¿no? Es decir, abrir demasiado el espacio. Entonces, se ha generado esa cultura de poder densificar un poco hacia el centro y crecer en altura, ¿no es cierto? Y en términos urbanísticos, por ejemplo, esta calle, La España, formaba parte de una de las redes de conexión ferroviaria entre el sur y el norte, llevando obviamente gente en cuanto al transporte de mercancías y transporte de pasajeros. Aún hoy, en un pueblo de ciudadanos emigrantes casi por naturaleza, se reitera un poco la decisión de familias que mandan a reproducir modelos de otros países en un constante movimiento que crea, transforma y se hace parte de una ciudad en crecimiento. La forma de pensar de las personas de nuestra sociedad, los que han salido, los inmigrantes que han regresado, tienen otra visión de lo que es tener una vivienda, de lo que es tener un departamento, ¿no es cierto? Entonces, eso sí ha influido bastante porque el arquitecto responde a la necesidad del usuario, ¿no es cierto? Entonces, sí ha influido bastante. No se construía mucho, digamos, antes con esa tecnología además, ¿no? Entonces hoy sí se ha empezado a construir de esa manera, o sea, con mucha más tecnología, con tendencias extranjeras y en altura también, ¿no? Ha influido bastante también el tema de los reglamentos en Cochabamba, ¿no? Que ha hecho que los edificios suban, porque antes solamente construíamos horizontalmente, el reglamento no permitía crecer tanto. Hoy en día sí lo permite. Estos últimos años vamos a ver acá en Cochabamba, en nuestro entorno inmediato, bastante el tema del minimalismo. Ha entrado mucho en la tendencia del minimalismo. Creo que ha caído bien en nuestra sociedad esto, ¿no? Es un estilo bastante nuevo, muy fresco y está entrando, le agrada bastante a la gente este estilo europeo y americano, ¿no?